Primero que nada, Lucía, muchas gracias por tu tiempo. La verdad que estos espacios de encuentro son increíbles, incluso para los comunicadores. Y bueno, quería partir preguntándote ¿cómo y cuándo te interesaste por la política? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? A todo militante recuerda bien momentos exactos en los cuales decidió empezar a militar o empezar a involucrarse en algo más que los proyectos meramente individuales. Por lo menos los que entendemos la militancia de una forma colectiva, como un proyecto de a pares. Creo que tenía que ver con un proceso que se fue dando en la adolescencia, con algunas influencias muy vinculadas en la escuela, influencias docentes, lecturas propias, indagaciones, no sé, me parece que empecé un poco por ese lado, ¿no? Cuando tenía unos 16, 17 años, que empecé a entender algunas cuestiones, porque bueno, nada, vieron que siempre se dice, bueno, en realidad Camilo Torres dice que empezamos a militar por 3 cosas: el corazón, las ideas o la panza. Y yo, o sea, no soy de una familia adinerada, pero la verdad que nunca me faltó nada, ¿no? Como quien dice, ¿no? Lo básico siempre lo tuve. Entonces creo que empecé a militar más por las ideas y por el corazón, ¿no? Esto de conmoverse ante las injusticias, pero también racionalizar que vivíamos en un mundo en el cual había mucha gente que tenía que tener mucho para que otros, vivan en la pobreza, ¿no? Como una idea así. Y en ese plano recuerdo así como momentos muy exactos en alguna clase de historia o de política, que el profesor nos decía eso, nos explicaba cómo funcionaba el sistema. Y después algunas lecturas más propias, la elección incluso de mi carrera universitaria, también vinculada con las ciencias sociales, que tenían que ver con, buscar un porqué de la injusticia de la historia de la humanidad, ¿no? Yo por eso empecé a estudiar historia. Y bueno, después me parecía que me quedaba corta también con solo saber que las injusticias se habían producido en función de una desigualdad de la distribución de las riquezas en el mundo, desde que por lo menos existe el Estado. Y bueno, me parecía que tenía que hacer algo más, y bueno, ahí empecé a organizarme, a militar, a interesarme, a buscar, a conformar también mi identidad política, porque bueno, no venía de una familia en la cual había una identidad muy marcada en términos políticos, sino que la fui construyendo en base a las influencias, las lecturas y las indagaciones incluso más personales. Sí. Bien, es importante lo que decías porque son muchos y muchos de los compañeros que mayormente por ahí no vienen de una familia tradicionalmente de un partido político, y sin embargo va construyendo su identidad política a medida de que van caminando. ¿Cómo fue que llegaste al Frente Patria Grande? Y bueno, un poco también en ese proceso, cuando termino el secundario, empiezo a estudiar en la Universidad Nacional de Luján, el profesorado en Historia. Recuerdo que había leído un manifiesto de lo que era en ese momento el Movimiento Popular Patria Grande, después fuimos el Frente Patria Grande, y me acuerdo que empalaba mucho con lo que yo pensaba en una identidad como más latinoamericanista, marcando algunas diferencias con proyectos políticos anteriores, una idea de fuerza joven, me había parecido muy interesante. Cuando empiezo a estudiar en la universidad, no estaba Patria Grande per se o su espacio estudiantil como tal, pero sí en la ciudad había construcción, en la ciudad donde estaba ubicada la universidad había construcción de esa organización. Entonces bueno, empecé a ir como al centro cultural, a algunas actividades, conocí compañeros, compañeras que también estudiaban en la Universidad Nacional de Luján, pero militaban en Patria Grande afuera, y vimos que en un momento éramos 3 o 4 que estábamos identificados, algunos ya militaban en lo que era el Movimiento Popular Patria Grande, y decidimos armar la mella en la Universidad Nacional de Luján, que fue el espacio estudiantil de la Universidad Nacional de Luján, vinculó con el Movimiento Popular Patria Grande, llegó un poco por ahí, en una búsqueda también, y después de haber leído incluso mucho sobre las organizaciones, también uno milita lo que tiene a mano, por así decirlo. Claro. Yo en ese momento como que busqué muy específicamente, y bueno, tenía la suerte de que había compañeros de Patria Grande en la universidad, y pudimos armar el espacio, pero fue armar un espacio, digamos, no fue sumarme a militar algo que ya estaba, sino armar la versión de lo que era Patria Grande, pero en la universidad en ese momento. Muchas veces te he escuchado hablar, y bueno, me gustaría preguntarte por qué es tan importante cuidar el ambiente, por qué es importante trabajar en esa área. Bueno, porque si no lo hacemos ahora, no va a haber mundo mañana. O sea, está complicado. Claro, o sea, si hoy nos decimos, che, esto está mal, sí, lisa y llanamente creo que es por eso, porque
la discusión de cuidado del ambiente nos lleva también a una discusión de qué humanidad estamos construyendo. Claro. Hoy veo que la humanidad no está conducida por el bien común y las relaciones humanas y el bienestar de las mayorías, no, está conducida por las leyes del mercado. Al mercado no le importa el ambiente. Uh-huh. De hecho tiene una relación sumamente extractivista con el ambiente. Vivimos en una cultura del descarte en muchos aspectos, pero en el sentido del consumo cada vez mayor. O sea, tenemos una vida total, o sea, nuestros consumos están totalmente dirigidos por la publicidad, un montón de aspectos del consumo que atraviesa nuestras vidas. Nosotros decimos todo el Dios dinero. Hay una realidad de eso, y que mientras sigan las leyes del mercado manejando nuestras vidas y el consumo direccionando nuestras acciones en la vida humana y nuestro paso por la tierra, bueno, el sistema del ambiente, digamos, no va a aguantar más. Lucía, cuando hablamos de este espacio, del Frente de Todos, del Frente Patria Grande también, no podemos hablar de economía popular. Y me gustaría que te explayes, porque sé que sos una gran referenta sobre ese tema, y que me cuentes cómo se trabaja desde esa área. Sí, no sé si una referenta en términos estrictos. Hemos construido referencias propias del sector que lo han militado, que han trabajado en la economía popular. Tenemos diputados nacionales, bueno, hoy se cumple Nati Saracho, casualmente, que es nuestra diputada cartonera, que es una gran referente del sector. Sí, desde el Frente Patria Grande creemos que un poco la razón de ser de nuestro espacio político sí está muy vinculado a construir justamente eso, un espacio político que represente este nuevo sector de trabajadores, esta nueva esfera de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular, que nosotros lo entendemos en un sentido casi necesario, ¿no? Si bien somos vocería de un montón de problemáticas integrales que atraviesa nuestra sociedad, sí tenemos, como vos decís, una afinidad muy particular con ese sector, porque vemos que hay muchos espacios políticos en Argentina que todavía dicen representar a ciertas esferas de la sociedad, ¿no? El macrismo explícitamente defiende el empresariado, las corporaciones, los intereses de las minorías, o de las mayorías, como no. Sí, tal cual. De las minorías, no en un sentido de los sectores minoritarios de la sociedad, sí, y excluidos, sino de esas minorías ricas. O sea, claro, muy poco porcentaje de la población es rica. Bueno, el macrismo representa eso. Hay sectores del peronismo que se reflejan más en los sectores organizados en términos gremiales, el trabajo formal y el movimiento obrero, lo mismo que el trotskismo. Bueno, hay un montón de expresiones políticas que dicen defender un segmento particular de trabajadores y trabajadoras en la sociedad. Nosotros peleamos por la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra sociedad, los que están en el sector privado, los que están en el sector público y los que están en el sector de la economía popular, porque entendemos conceptualmente que son eso, que son trabajadores y trabajadoras. Lo que le falta no es trabajo, lo que le faltan son derechos, y nosotros desde las bancas que ocupamos y desde los sectores de los cuales militamos, lo hacemos para eso. Y me parece que parte no solamente de una cuestión vinculada, bueno, es un sujeto que aparece y ya, sino de una forma de entender el mundo en el siglo XXI. Y eso me parece que es importante, en estos días se estuvo discutiendo mucho, recalcar que se trata de compañeros y compañeras que están excluidos de un sistema que, no sé, hay quienes dicen en algún momento toda esa gente va a entrar al trabajo formal. Nosotros tenemos serias dudas de que en una etapa de revolución tecnológica, en una etapa de, si se quiere, un avance de la robotización, de la mecanización de las cosas, haya, digamos, un espectro de empleo tan amplio para absorber a la cantidad de población que existe en Argentina y en muchos lugares del mundo. Entonces me parece que si nos quedamos esperando que exista ese derrame del trabajo, esa cuota del trabajo que se está esperando, en el medio hay compañeros y compañeras trabajando sin derechos. Entonces partimos de ese análisis de la realidad para decir, bueno, en este momento del mundo, esta forma de empleo existe, la tenemos que regular y tenemos que trabajar para que esos compañeros y compañeras sean concebidos como trabajadores, que se inventan su propio trabajo. A mí nadie me puede venir a decir, ni siquiera yo, porque lo haya vivido yo, por eso tampoco me siento una referente del sector. Sí creo que analizo la realidad desde esa óptica, yo soy profesora de historia, o sea, pero sí me parece que no hay que ser muy pillo para darse cuenta que alguien que se sube todos los días a las 6 de la mañana a un tren a vender turrones no trabaja. Trabaja un montón todo el día en un trabajo que es súper complicado, ¿no? A mí nadie me puede venir a decir
que alguien que se levanta todos los días a las 6 de la mañana a carpir la tierra con frío, con calor, con lo que haya, no trabaja. A mí nadie me puede decir que un cartonero que va, junta cartón en la calle y lo recicla por 2 mangos, no trabaja. Trabajan y trabajan un montón, arrastrando carros que pesan cientos de kilos, para, subsistir de alguna forma. Bueno, todo eso es una dimensión de trabajo. Y nosotros lo concebimos así, y no vamos a estar esperando que algún día mágicamente entren al sector formal de la economía y todo sea productividad y demás, porque el mundo está cambiando y hay que acelerarse, y ojalá algún día se dé de otra forma, esperemos. Por el momento creemos que tenemos que luchar y militar fuertemente y políticamente por ese sector. Bien, hemos recuperado derechos, como decías en un principio, que habían quitado el gobierno de Macri, pero te escucho hablar y todavía siento que hay que luchar por otros derechos que todavía no se tienen. Y volviendo un poco más para atrás, no podemos hablar de la violencia de género, de cómo hoy en día el feminismo es parte de la agenda. Y me gustaría preguntarte más que nada, ¿qué ves que cambió de la sociedad para que ahora sea más visible? Y hubo una lucha enorme. Eso también fue muy, ya que empezamos hablando de mi historia de militancia, me atravesó mucho yo empecé a militar en el 2016, como decía anteriormente. En el 2016 arrancamos con las campañas fuertemente, que no ganamos la lucha definitivamente en el 2018, la terminamos ganando en el 2020, pero sí me acuerdo que la marea verde atravesó muchos y muchas compañeras y compañeros en ese momento. Pero creo que tiene que ver con eso, con que un día dijimos, che, loco, basta, y empezamos a dar la disputa de sentido en todos lados, y cambió incluso la concepción de relacionarnos individualmente. Yo siempre digo lo mismo, el feminismo nos cambia colectivamente, pero nos cambia individualmente. Hay cosas que nos empezamos a fijar que hacemos, y además abrió una beta para pensar la igualdad en un montón de aspectos de la vida, no solamente en la relación de género o de géneros que puede existir en la sociedad, la discriminación, etcétera, sino que una mujer y un hombre tienen que ser iguales, o cualquier otro género, o los géneros autopercibidos tienen que ser iguales, pero tenemos que partir de una base de igualdad en un montón de cosas. Claro. Me parece que a nosotras por lo menos nos abrió esa etapa de la mirada de las cuestiones, esto de decir, si un hombre es pobre, una mujer es más pobre, por ejemplo, ¿no? Y eso es así, la feminización de la pobreza es una realidad, es algo que existe. Entonces me parece que tiene que ver con eso, no fue nada algo que un día nos levantamos y dijimos, che, estas relaciones de poder en la sociedad, no. O sea, hubo compañeras saliendo a la calle, copando en fechas particulares, diciendo no nos maten más. Hubo una revolución mediática, hubo una revolución ideológica, una revolución política. Pero sin embargo creo que falta muchísimo, lamentablemente. Hemos conquistado, hemos avanzado, hemos creado ministerios, hemos creado áreas. Sí me parece que más en lo estrictamente político a las mujeres nos han dejado siempre en esos roles de, vos militás género porque sos mujer. Claro. Eso me parece que ahí tenemos todavía un debate, por lo menos en la política, que es mi rubro. Sí, todavía tenemos ese debate de que nos asignan todo el tiempo los debates vinculados a género, y me parece que el debate que tenemos que atravesar ahora es la transversalización de todo a través de una mirada de género, y que nosotras podamos hablar de todo, no solamente de género. Y que si bien hemos logrado mayores niveles de representatividad con la ley de paridad, con un montón de otras políticas, también tenemos que dar la disputa de que no sea solamente un lugar de representatividad. Hoy, por una ley que existe, la Cámara tiene mitad y mitad. En las listas es 1, 1 y 1. Sí, sí. Pero en los poderes ejecutivos no es así, por ejemplo. En los lugares de decisión, en las mesas de las organizaciones, en las dirigencias. Hay un montón de aspectos de decisión, de poder real, que me parece que todavía tenemos que dar un avance fuerte ahí. Pero me parece que tiene que ver con eso, que hemos avanzado porque copamos la calle y porque hicimos realmente una revolución cultural.